sobre la forma en que se transmiten los impulsos nerviosos, porque es importante que ustedes tuvieran esa información para que se vaya comprendiendo lo que vamos a ir estudiando en esta unidad. Entonces, como yo les decía, la primera unidad van a ser aquellos fármacos que afectan el sistema nervioso central. Y en este caso, yo ya les había mencionado en la clase anterior que en este tipo de sustancias que pueden utilizarse como fármacos a nivel de este sistema, podemos encontrar a lo que se llaman depresores. Su nombre creo que es más que claro, aquellos que nos van ahí sí que a deprimir, a bajar el mosh, dirían popularmente, aquellos estimulantes que nos van a poner más activos, y hay algunos otros fármacos que los vamos a llamar selectivos, que tienen una serie de otras actividades, entre ellos están los alucinógenos. Entonces son aquellas sustancias también psicotrópicas, como ustedes vieron en el artículo del alcohol, que lo clasificaban como una droga psicótropa. Entonces, los alucinógenos también nos van a dar una serie de efectos en el que se va a perder incluso realmente el contacto con la realidad, ¿verdad? Sino que ya dan otros efectos. Entonces, estas son sustancias, entre algunas de ellas, que van a actuar sobre el sistema nervioso central. Ya el martes habíamos visto cómo estaba conformado el sistema nervioso central, y vemos que uno de los órganos del sistema nervioso central es el cerebro, y por eso es que se tienen este tipo de acciones. Entonces, como bien les decía anteriormente, en el slide anterior, aquellas sustancias que son depresoras, vamos a ver que son aquellas que nos van a hacer que el cerebro trabaje de una manera más lento, y si son aquellas sustancias que van a tener una indicación terapéutica, ¿verdad? Van a ser útiles para tratar a aquellas personas que tienen problemas de ansiedad, pánico, reacciones de estrés agudo, trastornos del sueño. Entonces, como en todo lo que es nuestro organismo, que creo que más de alguna vez se los he dicho, pues tenemos un organismo que está bien diseñado y que debe tener un balance para tener una acción, una actividad correcta. Entonces, cuando algo se desbalancea, podemos tener algunas situaciones que causan algunos efectos, que tenemos que dar alguna sustancia para ayudar a volver al balance que deseamos. ¿Qué pasa con estas sustancias? Estas sustancias, si ustedes se ponen en internet y buscan, por ejemplo, depresores del sistema nervioso central, generalmente les van a mandar a páginas donde hablan de drogas de abuso, donde hablan del famoso alcohol, que es el artículo que ustedes leyeron, porque generalmente estas sustancias no son, como dice aquí, no son selectivos. Entonces nos causan una serie de otros efectos y de otras situaciones que pueden convertirse en sustancias que son peligrosas cuando se utilizan mal. Estas sustancias generalmente no despolarizan la membrana, y entre ellos vamos a encontrar al etanol, a anestésicos generales, a los hipnóticos, sedantes como las benzodiazepinas, y vamos a ver también que están los barbitúricos, que pues ahora se utilizan mucho menos por esos efectos adversos que fueron manifestándose, y que con el mal uso de esas sustancias pues se han vuelto drogas de abuso, drogas peligrosas para las personas. Entonces, si ustedes entran
al internet solo así y ponen este tipo de sustancias, muchas veces ustedes van a encontrar páginas en donde hablan abuso de drogas, grupos para manejo de las situaciones por abuso de drogas, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista de la acción, la vamos a ver desde el punto de vista de la acción fisiológica, y ustedes tienen que conocer que estas sustancias, pues, no son, como dice aquí, selectivas en su acción y que por eso tenemos que tomar en cuenta una serie de otras acciones. Aparte, como les dije al principio, están los estimulantes. Estos van a tener una acción contraria a los depresores. La palabra lo dice, ¿verdad? Uno de los estimulantes, tal vez y que también está entre esa clasificación, es la cafeína, que pues la mayoría pues tomamos café, a algunas personas no les gusta, pero tal vez toman té y también van a tener una sustancia estimulante dentro del té. Té, no infusiones de hierbitas ni de florecitas marchitas, eso son otra cosa. El té, hablando del té negro. Y entonces estas sustancias me van a bloquear la inhibición postsináptica, o sea, ya no va a haber inhibición, entonces me van a estimular. Un ejemplo de esos es la estricnina. Hay una excitación neuronal directa. Entonces, pues vamos a ver que una sustancia que sirvió de modelo para el estudio de estas sustancias fue la picrotoxina. Y tenemos pues entonces también las metilxantinas, la cocaína, las anfetaminas. En el artículo, si mal no me recuerdo, fue Yanis, ponía que en el inicio hablaban del alcohol como depresor y puso que era una droga depresora, entonces decía que así estaba clasificada también la cocaína, el LSD, heroína y las anfetaminas. Anfetaminas, cocaínas, son estimulantes, no depresoras, tienen un efecto contrario a los depresores. Entonces, estos me van a poner que la gente se pone contenta, les aumenta el ritmo cardíaco, tienen mucha, como dicen, confianza en ellos y se animan a hacer un montón de cosas, pero también tienen ataques de ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces, también son sustancias que su mala utilización puede dar algunos otros efectos y también están clasificados como drogas de abuso en muchos casos cuando son mal utilizadas. ¿Sí, Evelyn? No, que otro ejemplo de estimulantes dentro del grupo de las metilxantinas, además de la cafeína, es la teofilina, que es la que se encuentra en el té precisamente. Y Exacto. la teobromina, que es la que hace el efecto estimulante que puede tener el chocolate, no la cocoa, el chocolate en sí. Exactamente, gracias Evelyn. Sí, vamos a ver, entre las metilxantinas que les menciono aquí, pues está el té, el café, el chocolate, y vamos a ver que incluso pues la planta del té tiene bastante cantidad de teofilina, que es un estimulante, pero la forma en que se consume y se prepara el té no se siente igual de estimulante que la cafeína, pero depende de la concentración, ¿verdad? Si nos gusta un té bien negro, pues tiene un efecto estimulante también, que puede ser comparable a un café. Si alguien toma el café completamente ralo, pues casi no tiene efecto estimulante. Si yo lo tomo un poco más fuerte, tomo un espresso, pues ahí va mayor concentración. Ustedes que son expertos en soluciones saben que depende de la concentración de la solución. Entonces, lo mismo pasa con el café y el té en este caso. Gracias, Evelyn. Y como yo les decía, hay otro tipo de sustancias que son un poco más selectivos, que también caen en los fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central, y tenemos algunos depresores. Ahorita voy, Kevin. Como los anticonvulsivantes, que son necesarios cuando las personas tienen alguna enfermedad que les produce convulsiones, relajantes musculares, analgésicos, y ahí pues ahí vamos a encontrar que en este caso, a nivel del sistema nervioso central, hablamos de analgésicos
narcóticos. No es lo mismo una aspirina, que es un analgésico que va a funcionar de otra manera, pero no me va a causar una depresión. Pero si yo necesito calmar un dolor fuerte, generalmente voy a utilizar algo así como la morfina, y ese sí es un analgésico que me va a deprimir el sistema nervioso central y por eso me va a quitar el dolor. Vamos a verlo también más adelante. Antiparkinsonianos, antidepresivos, agentes psicofarmacológicos y como estimulantes aquellos que van a servir para suprimir el apetito y que la gente las utiliza para poder adelgazar. ¿Sí, Kevin? ¿Me escucha? Buenas tardes. Sí, ahorita te escucho. Yo, más que todo, solo es una duda. Bueno, creo que también va de la mano con respecto a lo del artículo que, espérame, que estoy en clase. Que va de la mano con el artículo que leímos de que entre más uno vaya consumiendo estas sustancias, el cuerpo va pidiendo más y más, o sea, y se vuelve adicción. Por ejemplo, mi caso es de que yo bebo mucho café y llega el punto en el que unas 2 o 3 tazas para mí no son suficientes para poder mantenerme despierto, sino que tengo que beber hasta que 5 o 6 tazas para poder sentir ya el verdadero efecto de la cafeína. Ajá. Y ustedes leyeron el artículo, ustedes ven cómo hay algunos receptores y con la cafeína pasa. Con la cafeína vamos a ver cuáles son los receptores de adenosina con los cuales interactúa, y cuando uno toma mucho café, como esos receptores están ocupados por la cafeína, el mismo cuerpo comienza a producir más nuevos receptores, porque dice, ¿qué está pasando aquí? Si yo necesito que no todos mis receptores estén ocupados, o sea, estoy muy estimulado, por decirlo así, y yo necesito tener un efecto contrario. Entonces el mismo cuerpo comienza a fabricar más receptores y entonces comienzan a tener su función. Pero si yo tomo más café, que es lo que tú me estás comentando, me comienza a ocupar la cafeína en los lugares del receptor y volvemos a lo mismo. Entonces, por eso hay cierta tolerancia. En este caso es una tolerancia al efecto, en este caso del café, porque mi cuerpo yo voy a tener ocupados todos los receptores. Entonces, llega un momento en que comienza a fabricar más, entonces yo comienzo a decir, ay, bueno, ya no siento el mismo efecto que yo me tomaba una taza de café y me quedaba como tecolote, y ahora necesito 2 y después 3 porque yo necesito ir ocupando esos nuevos receptores. ¿Sí, Cocaviv? Sí, solo una consulta. ¿Qué pasa con aquellas personas que toman café, pero realmente no sienten un efecto estimulante por la cafeína? Conozco un par que así pasa. Sí, hay quienes tal vez somos un poquito más tolerantes y no sentimos tanto ese efecto estimulante de la cafeína. Por eso mismo ya hemos adquirido como cierta tolerancia. Y hay quienes toman una taza de café y dicen ya no duermen en toda la noche, ¿verdad? Y uno dice, ay, pero si es una tacita de café, pero pues hay una serie de factores. También hay algunos factores como psicológicos de que se ven muy afectados por el café. Pero sí hay personas pues, con una mayor susceptibilidad al efecto del café y otras personas que son más tolerantes a ese efecto del café. ¿Sí, Ana? Licenciada, buenas noches. Disculpe, tengo una duda. Fíjese que hay algunas personas que les duerme el café y a otros las despierta. No entiendo por qué pasaría eso. Sí, la verdad es que yo creo que es difícil de que el café duerma a la persona. Lo que pasa es que esa persona debe ser, ¿cómo se llama? Esas personas ya no les hace el efecto del café, pero como dormirlos es diferente, porque realmente la acción del café es estimulante. Es estimulante. Había alguien más con la mano levantada, pero ya no veo quién es. Buenas noches, Eric, soy yo. ¿Sí? Lico, una pregunta. Fanny. Bueno, creo que era relacionada a la señorita que preguntó anteriormente,
Yo he conocido muchas personas que con el café sí sienten que se duermen y más bien lo relajan. Inclusive toman café en la noche para poder dormir bien. Ajá. Entonces, justamente, y también otra como consulta que tenía era que muchas veces, por ejemplo, la cafeína, bueno, yo no sé si es adictiva o no realmente, no hay, bueno, no conozco una base científica como para decirlo, ¿no? Pero he escuchado eso de que, por ejemplo, si no tomo café me duele la cabeza, realmente sí se vuelve como una necesidad de la vida diaria. Entonces, ahí como, pues entiendo que hay factores como biológicos de cada persona y pues va cambiando, ¿no? Pero Sí. entonces, digamos, ¿cómo se que, o sea, sí tiene como diferentes funciones como aparte de la estimulación o no realmente? La verdad que no está clasificado como un estimulante. Su acción es un estimulante y, y vamos a ver, por eso yo les decía, incluso qué receptores son los que ocupa y por qué es que es su acción estimulante. Como dice, nos puso aquí la licenciada Nereida en el chat, pone que no es sueño lo que da el café, sino más que todo es una relajación. Ya ahí hay también algunos componentes de sensibilidad de las personas y de cierta, como yo les decía, cierta algo psicológico, porque está relacionado la calientito del agua, al aroma. Y como yo les decía, todo va a depender la concentración del café, porque si dicen, ay, es que yo me tomé mi taza de café en la noche y no me quité el sueño, y era agua pintadita de café, porque hay gente que le gusta el café muy, muy diluido. Pero si yo lo tomo más concentrado, tal vez ya tengo un efecto. Y lo que sí es que hay, tal vez no es como, en el café yo no lo tomaría tanto como una adicción, aunque en extremos podría llegar a ser una adicción, sino más que todo se vuelve una costumbre y se vuelve cierta tolerancia. Entonces, eh, es más que todo una tolerancia. La gente se va acostumbrando, como les digo, y entonces ya no les hace el mismo efecto. Y psicológicamente, pues ni modo, lo calientito y eso, pues eso me ayuda. Ceno en la noche y después tengo mi taza de café y ya me relajo. Cuando íbamos, por ejemplo, nosotros lo decíamos, los que trabajamos en la facultad de profesores y sobre todo decíamos que nosotros las mujeres tal vez empezábamos muchas actividades porque teníamos nuestra casa y luego seguíamos toda la tarde en la facultad, ¿verdad? Porque teníamos que dar clase y eso, y salíamos ya en la noche, y uno llega a la casa y es así como que dice, ah, ya me relajé, ¿verdad? Entonces ya había un componente también psicológico, ya pasé, ya pasé el tráfico, ya llegué a mi casa, ya, ya me puedo desinflar. Entonces hay también ese otro tipo de situaciones. Entonces, eso es lo que pasa, pero el café es un estimulante. Ahí lo vamos a ver. Y la verdad es que aunque todos, pues muchas de las personas tomamos café, y sobre todo aquí en Guatemala tenemos mucho la costumbre del café, también hay que tener cierto cuidado para aquellas personas que toman una cantidad muy, muy grande, ¿verdad? Nunca, los extremos nunca es bueno, pero sí está clasificado como un estimulante. Entonces vamos a iniciar con los sedantes e hipnóticos. Es decir, que vamos a empezar con los depresores, casi así como está aquí en la diapositiva. Aquellos que me pueden desconectar el switch para que pueda yo relajarme mejor, para poder dormir mejor en algunos casos. Sé que alguien puso un comentario de Francisco, tal vez que le han dado café desde bebé, aunque no se recomienda mucho a los bebés darles café, pero que desde pequeños están acostumbrados a tomar café, van, como yo les decía, adquiriendo cierta tolerancia. Entre los sedantes e hipnóticos, los depresores del sistema nervioso central, como ustedes vimos, pudieron leer algo en el artículo que específicamente
pues ustedes leyeron sobre el alcohol, no lo vamos a estudiar, pero no es como para que ustedes lo consideran que el alcohol se va a utilizar como un fármaco, sino más que todo por lo común que es el consumo de alcohol. Entonces, la mayoría de los depresores van a actuar sobre el sistema nervioso central y vamos a ver Byron Hernández. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Byron. ¿Cómo es que digamos, ustedes leyeron lo del alcohol? ¿Cómo es que el alcohol me va a causar una depresión? Uy, bueno, ¿Cómo es que no actúa? estoy seguro de lo que voy a responder porque como que voy a tratar de responder con lo que me acuerdo, pero recuerdo que decía que el alcohol, permítame, solo a ver. Pues creo que con esto no está muy relacionado, pero recuerdo de que decía que el alcohol iba a causar unas alteraciones en la memoria, debido a que iba a haber una alteración en el hipocampo, debido a que va a estar mediado por GABA, pero no estoy seguro si está relacionado esto. La memoria, vamos a dejarla por un ladito, vamos a ver cómo nos afecta la memoria también, pero la acción depresora, ya dijiste tú, está relacionado con GABA. ¿Quién me levantó la mano? ¿Alguien tiene levantada la mano? La tiene levantada Fabiola, pero no sé si fue que se le olvidó Que la dejó bajarla levantada. o, ajá. Fabiola. Ya, gracias. Perdón, ahorita la quito, disculpen. Ah, no hay Va. problema. Ujú. Hans. Y sí, licenciada. Hans. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, gracias. Bien, gracias. De acuerdo a lo que ustedes leyeron, ¿cómo es que el alcohol me va a causar esa acción depresora que me decía el artículo? Sí, en el artículo mencionaba que el alcohol lo que hace es afectar y potenciar los neurotransmisores GABA. Estos neurotransmisores tienen un efecto depresivo en el sistema nervioso central. Entonces, así es como se deprimía el sistema. Exactamente. Pablo, gracias Hans. Pablo. Sí, tal vez solo como a modo de agregar información, pues también decía que al activarse GABA, pues apertura los canales de cloro y esto consigue una hiperpolarización en la neurona, haciendo que se den los efectos pues más que todo sedantes, ¿verdad? Y pues los demás efectos que tiene el alcohol. Exactamente, gracias. Sí, tal como se acaba de mencionar y como una de las maneras en que se causa una depresión, que estamos hablando aquí de los depresores, es que van a actuar van a estimular al ácido gamma-aminobutírico, que es uno de los neurotransmisores del sistema nervioso central. Ya dijeron, lo que hace es que va a abrir el canal para que pasen iones de cloro. Entonces, el GABA es entre los neurotransmisores, es el mayor neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central. Entonces, al afectar a este neurotransmisor y estimular, entonces este va a actuar sobre este receptor GABA, va a permitir que entren los iones de cloro y de esta manera es que me va a causar el efecto depresor. Ya habíamos visto que eran los neurotransmisores y en este caso, pues el ácido gamma-aminobutírico es uno de los mayores neurotransmisores del sistema nervioso central. Vamos a ver que los diferentes grupos de sustancias pues van a actuar de algunas maneras particulares, pero la mayoría de todas las sustancias que están clasificadas como depresores y sedantes, pues esta es su función principal y van a producirme ese efecto de somnolencia, me van a calmar
la actividad del sistema nervioso central y por eso es que ya les expliqué para qué se utilizan. Y uno de los es para tranquilizar a las personas, para que puedan dormir bien en el caso de que tienen trastornos de ansiedad o de sueño. Entonces, vamos a, y por eso les dejé el artículo del alcohol, vamos a empezar con los alcoholes. Los alcoholes, ustedes ya los han estudiado en orgánica. En química medicinal 1, ustedes vieron al etanol como un germicida y vieron algunas características del etanol. Aquí vamos a verlo desde otro punto de vista. Ustedes saben por su orgánica que son compuestos orgánicos que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, tal y como está en la diapositiva, ¿verdad? O sea, ustedes ya conocen, esto es una cosa sencilla y básica de los cursos que ya llevaron de orgánica. Y pues eso es la característica de los alcoholes. Su estructura que tiene el carbono, el carbono y tienen su grupo hidroxilo. Tenemos como ejemplo pues el etanol y que yo les decía, lo estamos viendo porque está presente en bebidas alcohólicas y pues es muy apetecido por muchas personas. Estos compuestos tienen características de polaridad y de su afinidad por agua que los hacen no solo para verlos desde el punto de vista de que va a estar presente en bebidas alcohólicas, sino también a nosotros como químicos farmacéuticos, como yo les dije, ustedes ya lo vieron en química medicinal 1, por ejemplo, el etanol como un germicida, y ahorita pues se ha utilizado muchísimo de diferentes maneras, ahorita que hemos pasado la pandemia COVID. Pero además sabemos que hay una serie de alcoholes que nos pueden servir como solventes para la preparación de productos en la industria farmacéutica por esas características químicas que tienen estas moléculas. Entonces son líquidos incoloros de baja masa molecular. La mayoría de ellos tienen un olor característico dependiendo del alcohol. Son solubles en agua en proporciones variables y menos densas que ella. Yo les decía, por esta misma razón, al ser solubles en agua y tener algunas otras características que nos ayudan a que tenga esa buena afinidad con el agua, es que también se utilizan para disolver algunos principios activos que tal vez no son solubles en agua, pero que algún tipo de alcohol nos ayuda para hacer esas preparaciones farmacéuticas. Entonces, y hacer los productos en la producción de nuevos medicamentos. Al aumentar la masa molecular de estos alcoholes, pues también aumentan sus puntos de fusión y ebullición. Y hay algunos incluso que pueden ser sólidos a temperatura ambiente. Como les pongo el ejemplo ahí del pentaerititrol, que funde a 260 grados centígrados y que ya es un alcohol que es sólido a temperatura ambiente. Entonces ya pues sus usos son diferentes, no como solvente. Y como bien hemos mencionado, el grupo OH es que le da esas propiedades químicas al alcohol, la polaridad que tienen y la capacidad de establecer puentes de hidrógeno con sus moléculas compañeras, con otras moléculas neutras y con aniones. Eso pues son aspectos que ustedes creo que ya lo tienen claro por sus cursos de orgánica. Y la importancia de este tipo de sustancias que son los alcoholes. Ahora, vimos que cuáles son las características químicas en general de los alcoholes, su relación estructura-actividad en el momento que nosotros vamos a trabajar con alguno de los alcoholes, la potencia depresora del sistema nervioso central incrementa hasta los 8 carbonos. Eso significa que va incrementando, pero llega un límite hasta los 8 carbonos. Porque ya una vez
se aumenta a más cantidad, entonces ya esa potencia depresora se va perdiendo. La insaturación exalta tanto la actividad como la toxicidad. Eso significa que cuando yo tengo alcoholes con algún enlace insaturado, va a tener mayor actividad, pero también puedo tener mayor toxicidad. Las ramificaciones de cadenas alquilo incrementan actividad. Si yo introduzco grupos OH a un alcohol, o sea que le pongo más grupos OH, entonces me disminuye actividad. Y esto es porque me va disminuyendo la hipofilia. O sea, yo voy haciendo que sea más soluble en compuestos polares. Al cambiar un hidrógeno por un halógeno en un grupo alquilo aumenta potencia. Eso lo vamos a ver que es una de las características de muchas sustancias que se utilizan como otro tipo de fármacos a nivel del sistema nervioso central, como la importancia de la introducción de estos halógenos para aumentar en muchos casos la potencia de esos compuestos. Menor peso molecular aumenta potencia. Ya vimos que por lo menos hasta 8 puede ir aumentando, pero también si yo tengo más grandes, disminuye la potencia. Por eso va esto del menor peso molecular. ¿Sí, Pablo? Sí, licenciada, solo una pregunta con esto de la RAE de los halógenos. ¿Tendrá, pues el incremento de potencia tendrá relación con la electronegatividad? Exactamente, así es, esa electronegatividad. Por eso es que vamos a ver en los diferentes grupos que vamos a estudiar ahorita como depresores, cómo es que al introducir halógenos y cierto tipo de compuestos que me van a aumentar o disminuir la electronegatividad dependiendo de lo que yo estoy trabajando, pero generalmente el aumento de electronegatividad, eso hace que el compuesto se vuelva más activo. Entonces sí tiene que ver esa introducción del halógeno para cambiar la electronegatividad del compuesto. Y la actividad de los alcoholes, los terciarios son los que van a presentar mayor actividad en relación al alcohol secundario y al alcohol primario. Entonces, terciario son más activos que los secundarios y estos son más activos que los primarios. Y eso va relacionado a que en el caso de los terciarios, pues tenemos menor oxidación a los correspondientes ácidos carboxílicos y por lo tanto son más estables y generalmente van a tener mayor actividad. Ahora, en el caso de la carbamilación, si yo en un alcohol, yo sustituyo el hidrógeno al OH por el grupo carbamil, eso hace que se vuelva más resistente a la inactivación metabólica y por lo tanto incrementa potencia. Ustedes, si se recuerdan de su orgánica, pues lo lábil que es el hidrógeno del grupo hidroxilo. Entonces, si yo introduzco este grupo, hace que sea más resistente a la inactivación metabólica. Y este va a ser el ejemplo de muchos relajantes musculares. Como estamos hablando de aquellos que me causan depresión, o sea, relajación, que me van a disminuir la actividad. Entonces, en ese caso, estamos hablando de relajantes musculares y entonces estas son sustancias que son alcoholes que fueron sustituidos sus grupos hidroxilo por grupos carbamatos y obtuvimos los relajantes musculares. En el relajante muscular yo necesito eso, que haya una
depresión de cierta transmisión del impulso nervioso. Y entonces vamos a ver al etanol, porque yo les decía, el etanol como alcohol, sabemos que tiene buenas propiedades solventes, nos puede servir para la fabricación de ciertos productos porque tiene ciertas actividades solventes por esa misma estructura química que lo ayuda, pero también el etanol lo vimos ya que tiene propiedades germicidas y que por lo tanto me va a servir para desinfectar áreas, y me va a servir para desinfectar instrumentos, y me va a servir para desinfectar también la piel, etcétera. Utilizamos el etanol, o sea que es una sustancia muy utilizada, pero también tiene esa acción depresora y está incluida en una serie de productos que se consumen con bastante regularidad y pues ya vimos que en el artículo ya pudieron leer ustedes que tiene acción depresora sobre el sistema nervioso central. Entonces, ahorita, de acuerdo a esa estructura química, ¿qué características le confiere al alcohol con relación a su actividad biológica? Entren a este POL-E con la clave que aparece ahí, Lucrecia Pera 179, y respondan esta actividad. De acuerdo a lo que ustedes leyeron, esa característica química ¿qué característica le da al alcohol esa estructura química? ¿No han podido responder? Dice que a mí me está pidiendo cuenta, entonces ahorita lo estoy haciendo. Ah, pero ustedes ya habían contestado esta encuesta con la licenciada Nereida. Sí, pero no me había pedido. Ah, Puedo utilizar su ¿verdad? cuenta de Gmail para ingresar. Automáticamente se los genera. Es por el tipo de pregunta que como ellos tienen que escribir, si les piden desde el navegador, no solo cuando seleccionan. Ya. No solo la seleccionan como en la encuesta. Con relación a su actividad biológica, acuérdense. Bien, lo vamos a dejar ahí. Ya más o menos ya vieron que la mayoría pues ha dicho su polaridad. Hay quienes pusieron
la distribución hidrofílica, hidrofóbica, ¿sí? Ese balance hidrofílico, hidrofóbico perfecto que tiene el etanol hace que pueda, que tenga una capacidad inmensa de difusión a través de fluidos y tejidos. Y por lo tanto, ese balance hidrofílico, hidrofóbico que hay quienes pusieron ahí lipofilicidad, hace que favorezca su partición a nivel del sistema nervioso central. Entonces, lo vamos a dejar ahí. Pues yo quería saber si realmente ustedes habían comprendido el por qué es que ustedes ven en el artículo, e incluso les mencionan al principio algo de que en Brasil que no está considerada como una droga, porque pues, el artículo es de autores brasileños. Es lo mismo aquí en Guatemala, como droga como tal, y alguien lo puso en la lectura que dice si hace todo esto, ¿cómo es que la venden tan libremente? Pues sí, ahí sí que ustedes pueden adquirir bebidas que tengan etanol libremente, pero ustedes ya se dieron cuenta al leer el artículo todos los efectos que tiene y cuáles son las consecuencias que se pueden tener por el consumo, sobre todo desmedido del mismo. Entonces, el alcohol está clasificado como un depresor del sistema nervioso central. No quiero que ustedes se me hagan confundir que lo vamos a utilizar como fármaco, porque ustedes ya vieron también una serie de situaciones no convenientes que nos provoca el alcohol, pero sí que tengan bien claro su acción depresora, sobre todo, así como también otros comentarios, por causar cierta desinhibición, o sea, la gente ya se siente, una vez toma alguna bebida alcohólica y vemos que también pues hay diferentes tolerancias, hay quienes con un poquito ya se desinhiben por completo, otros necesitan un poquito más, pero entonces eso puede causar una serie de situaciones molestas, peligrosas y además que causan daño al organismo. Entonces, es importante que ustedes conozcan, sobre todo que ustedes, algunos pues ya han estudiado anatomía y fisiopatología, otros van a estudiar hasta este momento, ya conociendo la fisiología de nuestro organismo, ustedes comprendan el por qué los efectos del alcohol y no porque dicen que no. Ustedes ya vieron un artículo donde está fundamentado la mayoría de lo que encontraron, que les dicen ahí que hicieron la revisión de la forma en que actúa el alcohol con diferentes receptores. ¿Por qué? Entonces, el alcohol puede ser creado por fermentación de frutas o granos con levadura, pero solamente el etanol es producido comercialmente de esta manera. O sea, el etanol y se puede utilizar como combustible y como bebida. Aquí, como combustible todavía se usa muy poco aquí en Guatemala, en otros países, sobre todo América del Sur, se utiliza mucho más. Y como una bebida. Aquí Guatemala es un país productor de etanol. ¿Por qué? Alessandra Chajón. ¿Por qué Guatemala es un país productor de etanol? Vamos a hacer bien. Sí, Alessandra Chajón, te llamé para preguntarte que por qué Guatemala es un país productor de etanol. Vamos a ver, ya me contestó. Es porque produce melaza, tanto como melaza. ¿Qué es lo que Guatemala es productor? Productor de azúcar. ¿Qué hay en cantidad de fincas de la costa sur? Sembrado caña de azúcar. ¿Por qué? Somos país productor de azúcar. Del azúcar
fermentando el azúcar, yo voy a tener etanol. Toda la producción de azúcar que se da en Guatemala y todavía se va una cantidad al extranjero, pero también queda un montón que por eso es que tenemos empresas licoreras que también son nacionales, porque aquí en Guatemala se produce etanol y bastante etanol. Y por eso tenemos también industria licorera. Entonces tenemos industria del azúcar y tenemos industria licorera. ¿De dónde se obtiene el etanol aquí en Guatemala? Aquí en Guatemala, del azúcar. Entonces somos un país productor de etanol. Y por eso es que también se venden muchas bebidas que contienen alcohol y hacen muchos anuncios comerciales. Entonces, realmente el alcohol es una sustancia que se conoce desde la antigüedad. Se encuentran bebidas fermentadas que pueden tener bajo contenido de alcohol y pues ya tenemos pues el etanol que se produce de granos y en este caso de la glucosa, de la sacarosa que es el azúcar aquí en Guatemala. Los árabes introdujeron métodos de destilación de etanol a Europa. ¿Se acuerdan la influencia de los árabes que han tenido en muchas áreas de la química y de la farmacia, si lo vemos así, cuando estudiamos química medicinal 1? Los alquimistas consideraban que el etanol era el elixir de la vida y tiene un valor medicinal limitado, sin embargo sabemos que tiene importancia, ya les dije cuál es la importancia del etanol y sabemos que se utiliza el etanol, pero lamentablemente también se ha convertido en un problema social y médico. Entonces, por eso es que damos esta introducción también para aclarar que el alcohol es un depresor, no es un estimulante, es un depresor, aunque la gente se puede poner contenta, pero causa depresión a nivel del sistema nervioso central. Entonces, la verdad es que este periodo se hace cortito y no vamos a terminar con el alcohol. Siempre hagan su repasito del artículo que ya leyeron y yo les estoy preparando otra actividad en la plataforma de esta TED-Ed, que también a mí creo que me está gustando por la forma en que ustedes participaron. Pero todavía no se las he terminado, entonces se las voy a subir y pues ya Neons les avisa en el momento que se las suba. Entonces por el día de hoy vamos a dejar la clase aquí y nos vemos el martes. Y preguntaban si les iba a proporcionar la presentación para estudio. Fue una pregunta que me hicieron en el correo de Neons hace ratito. ¿Qué presentación? Asumo que ahorita esta que hemos terminado fue muy sencilla. Preguntan que las que está proporcionando, con las que está dando clases. Bueno, se las voy a proporcionar, que el material también les sirve de apoyo. Creo que el video que vieron del potencial de acción era un video muy didáctico, pero ahí les vamos a compartir las presentaciones. La cosa es que, así como dice Hans, todo sirve, entonces ojalá que todos me saquen 100. Entonces, así quiero ver los resultados también. Entonces, ahí se las voy a ir compartiendo. Está bien, chicos. Feliz noche. Nos vemos el martes. ¿Se recuerdan? En Neon ya están los enlaces.